Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero y en este video vamos a hablar un poquito del OTDR, un instrumento de certificación y localización de fallas en fibra óptica. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre un OTDR. En este caso este es el instrumento que utilizo a diario para hacer las mediciones y una que otra certificación de fibra óptica. Principalmente lo utilizo para la localización de fallas o eventos importantes en la red óptica. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un instrumento con pantalla táctil de la marca Expo, el modelo 730B, ya, el cual es capaz de medir dos longitudes de onda, que puede ser singulares o dual. Podemos medir las dos al mismo tiempo, que sería 1310 nanómetros y 1550 nanómetros, que corresponde a la primera y a la tercera ventana de la fibra óptica, como lo hemos estado viendo en los videos. Este instrumento tiene una copla o un conector FC-APC. Ya, es muy importante que utilicemos el conector que corresponde, ya que si ponemos un FC-UPC, al momento de realizar la medición, esta puede generar errores en la medición y por ende lecturas erróneas. Y lo que menos queremos en un equipo de certificación es tener lecturas erróneas. Bueno, aquí está protegido para no ensuciar el diodo láser. Generalmente, o casi la mayoría, yo creo que todos los OTDR tienen una especie de copla en este sector. Si hacemos una especie de Y, donde tenemos el láser, el diodo láser, y también tenemos un fotodetector. ¿Ya? Lo que hace es que el láser emite la potencia hacia la fibra óptica y todo lo que devuelve el instrumento para realizar la medición y el análisis lo toma un elemento que se llama fotodetector. Como les decía, ese es el elemento que hace la magia en la fibra, o sea, en el OTDR, que analiza la información que recibe desde la fibra óptica, la digitaliza y la transforma a un gráfico. ¿Qué más tenemos acá? Este, como les decía, es un instrumento portátil, usa batería. Yo acá lo tengo conectado a la red eléctrica, pero principalmente por el video, para que no se nos apague. Tenemos puertos USB. ¿Para qué nos sirven los puertos USB? Bueno, para conectar pendrive principalmente y rescatar la información que obtenemos en el instrumento. También tenemos un puerto RJ45 con la funcionalidad de puerto de red para habilitar la función BNC, o también nos sirve para enviar correo a través de internet, porque este equipo trabaja bajo la plataforma de Windows. Ya tenemos por ejemplo Internet Explorer y el BNC, que lo vamos a utilizar en este video para que podamos ver la pantalla de nuestro instrumento y podamos ver ahí un par de trazas que les tengo para mostrar. Principalmente eso es lo que tenemos acá. Bueno, acá ese lápiz se me perdió, típico, se te pierde la herramienta, pero acá tengo un láser nuevo, o sea un lápiz nuevo para poder hacer uso correcto de la pantalla. Eso es lo que tenemos acá. Este es el instrumento. Ahora vamos a analizar un poquito qué tenemos acá. Como les decía, acá tenemos un OTDR o Optical Time Domain Reflectometer. Es utilizado para detectar la pérdida de la luz en una fibra óptica y lo hace inyectando pulsos cortos de luz para diagnosticar las fallas o eventos a través del tendido de la fibra óptica. Recordemos que estos pulsos salen del diodo láser que está en nuestro equipo. Estos pulsos de energía lumínica son enviados con varias repeticiones a través del núcleo de la fibra óptica
Y gracias a las impurezas que traen de fabricación la fibra óptica, las fusiones que tenemos en planta externa, las reflexiones, las atenuaciones, permiten que toda esa información se devuelva al instrumento y la detecte el fotodetector que les mencioné recién. Como les decía, ese fotodetector toma la información, la analiza, la digitaliza y la presenta en forma de gráfico, ya como lo que tenemos en estos momentos en pantalla. Este gráfico nos indica bastante información, pero no se llama gráfico, se llama traza. Cuando hablamos de una medición en fibra óptica, nos referimos a una traza. Para determinar la traza, debemos realizar la configuración del OTDR, y para ello debemos tener en cuenta los siguientes parámetros: la distancia, los pulsos y el tiempo de medición que vamos a realizar. Esto se configura en nuestro instrumento y va a depender de los parámetros que queramos obtener. En este momento ya se desprenden un par de significados que tenemos que tener súper claros. Cuando hablamos de distancia, también hablamos del rango dinámico que es capaz de detectar el instrumento. Ya, el rango dinámico es la capacidad de pérdida que puede tener el instrumento en un tramo óptico. Por ejemplo, mientras más alto sea el rango dinámico, más distancia vamos a alcanzar. Por ejemplo, este instrumento nos permite alcanzar hasta 400 kilómetros. Y según el fabricante, cuando uno lee el datasheet de estos instrumentos o de cualquier instrumento que ustedes vayan a utilizar, muy importante que vayan a consultar el datasheet o el manual de usuario, dice que tiene 37 dB de rango dinámico. Eso quiere decir que en una fibra óptica de 400 kilómetros él puede detectar hasta 37 dB de pérdida. Sobre esa información él ya no va a capturar y puede que ya tenga valores erróneos. Pero 37 dB de pérdida, o sea, 37 dB de rango dinámico es muy bueno para un instrumento. Cuando hablamos de pulso, aquí desprendemos otro significado, que sería la zona muerta de evento y la zona muerta de atenuación. Mientras más cerca hagamos la medición en distancia, por ejemplo 0,65 kilómetros serían 650 metros, y más pequeño sea el pulso, la zona muerta de atenuación y la zona muerta de empalme va a ser menor. Este instrumento, si consultamos el datasheet, dice que tiene aproximadamente 3 metros de zona muerta de atenuación y de empalme, pero siempre y cuando lo hagamos en los pulsos pequeños. Por eso tiene un pulso tan pequeño de 5 nanosegundos. Claramente cuando hagamos una medición que implique más distancia, no sé, 5 kilómetros, 10 kilómetros, va a ser necesario usar una bobina de lanzamiento, porque ya el pulso que vamos a requerir para una distancia de 5 o 10 kilómetros va a ser más alto, puede ser de 100 nanosegundos, y ahí vamos a necesitar una bobina de lanzamiento para obtener una medición más exacta. Y tenemos el tiempo. Se dan cuenta, tengo de 5 segundos hasta 180 segundos. Mientras más tiempo yo tenga ejecutando la prueba, más muestras voy a obtener y por ende una mejor definición de la traza que vamos a tomar. Por eso es muy importante tener en cuenta los valores que le acabo de indicar y evaluar la distancia que vamos a medir. Por ejemplo, este instrumento, o la mayoría también, tiene para medir hacer una medición automática. Ya, yo selecciono automático, hago la medida de la traza y el instrumento automáticamente detecta cuánto es los kilómetros que está midiendo, el pulso necesario para esa medición. Pero generalmente uno lo usa en manual. Principalmente eso es lo que tenemos acá.
el instrumento propiamente tal, la configuración que necesitamos realizar para obtener nuestra traza. Entonces, como les dije recién, vamos a aprovechar la tecnología que tenemos en el instrumento y vamos a ir al computador para ver esta pantalla y ustedes también la puedan ver. Ahí les voy a mostrar un par de trazas y vamos a explicar un poquito más en profundidad los relojitos que tenemos en pantalla. Entonces vamos al computador. Como les mencionaba, es muy importante que cuando tengan un instrumento de certificación como este, por ejemplo, vayan a ver lo que es el datasheet. Bueno, acá el que muestra es la versión más avanzada, pero no muestra la información que nosotros queremos. Por ejemplo, las dos ventanas que mide mi instrumento, el rango dinámico, que nos permite medir la zona muerta de atenuación, la zona muerta de empalme, la distancia y los pulsos, ya, como para que puedan tener. Yo les voy a compartir el link de este datasheet para que puedan ahí ver de qué se trata esto. Les decía que vamos a ir al instrumento, al OTDR. Lo que nosotros le estaba mostrando recién, es el instrumento, pero no se veía bien. Acá ya, si se dan cuenta, yo puedo ir modificando todo. No puedo hacer una medición real porque no estoy midiendo fibra óptica, pero lo que les voy a indicar es sobre el uso de los relojes. Por ejemplo, en medidas cortas, yo, por ejemplo, solamente de 650 metros, el instrumento me permite tener pulsos hasta 500 nanosegundos. No me permite tener pulsos más altos, ya, porque no va al caso, porque son pulsos demasiado largos y no se ajustan a la distancia que yo voy a medir. Pero por ejemplo, si voy a medir una distancia de 400 kilómetros, no me deja medir con pulsos más pequeños, porque obviamente la pérdida va a ser enorme. Por eso tiene que ser pulsos largos. ¿A qué se refiere a pulsos en microsegundos o en nanosegundos? Ya, esto hace referencia a la distancia, porque los pulsos que se envían en tiempo. Mientras más alto sea el pulso, más largo en tiempo va a ser el pulso que se va a enviar a través de la fibra óptica. Es por eso que cuando las distancias son cortas, yo puedo tener una corta de distancia de zona muerta de atenuación y zona muerta de empalme. Por ejemplo, 5 nanosegundos puede que sea desde el 0 hasta el primer dígito que sale aquí donde está el puntero. No se logra el puntero. Ya, eso me permite que yo en este tramo voy a tener una zona muerta. Pero si yo utilizo un pulso de 10 nanosegundos, 10 microsegundos, el pulso va a ser desde el 0 hasta el 4. Entonces toda esta trama, desde el 0 al 4, voy a tener una pérdida enorme. No voy a poder ver las atenuaciones, las empalmes. Eso es lo que sucede. Por eso es muy importante ajustar el reloj como corresponda. Para el tema del tiempo es lo mismo que le decía. Mientras más tiempo yo le dé a la medición, más muestras voy a obtener de la medición y voy a tener una medición mucho más exacta, mucho más definida y mucho más completa. ¿Ya? Eso a grandes rasgos lo que se utiliza el reloj. Puedo medir las dos longitudes de onda simultáneamente, o sea, hacer clic en la ventana 1 y en la ventana 2. O puedo medir solamente una y medir la otra, pero generalmente nosotros utilizamos 1550 por el simple hecho de que tienen un comportamiento distinto. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo 1 kilómetro de fibra, en 1310 me va a dar 0,5 dB de pérdida en las mismas condiciones, y 1550 me va a dar 0,3 dB de pérdida en las mismas condiciones. Eso solamente por un tema de la longitud de onda, ya se comporta distinto en las distancias. Ahora yo les quiero mostrar unas mediciones que yo tengo acá para que puedan ver cómo se comportan los distintos gráficos.
o las distintas trazas. Ay, ya se me pegó el gráfico donde le estoy explicando. Entonces nos vamos a abrir. El clic a abrir y le voy a mostrar 5 mediciones. Ya, la primera va a ser un corte. Vamos a abrir el gráfico. Acá lo que tenemos, estamos midiendo una fibra de aproximadamente 1 kilómetro 700 o 1700 metros, donde tenemos un corte franco. ¿A qué le llamamos corte franco? A que en este sector se cortó la fibra óptica y es un corte limpio. Ya va la medición, nace del instrumento y cae, tiene un pico, o sea, llega al piso, no tiene un pico, llega al piso, al tiro. Ese es un corte franco. Ese es uno de los cortes más rápidos de poder interpretar. Aquí al inicio, como les decía, si se ve acá, hay una alta reflectancia. Esta alta reflectancia que está acá hace referencia al conector del OTDR, que es el que le expliqué recién. Si yo conecto una copla que no corresponde, esta medición que está acá en esta esquina va a dar mucho más alta y por ende va a generar una pérdida mucho mayor al inicio y va a hacer mediciones erróneas, ya que va a tener mucha pérdida al inicio y no va a poder hacer la medición como corresponde. Por eso es muy importante. Y acá lo que nos muestra el instrumento es la atenuación que va detectando. Por ejemplo, estos que están acá, el 2, por ejemplo, porque muestra que está sobre o son atenuaciones muy altas. Por ejemplo, este tiene una atenuación de 0.7, ya pérdida en dB. Distinto es, por ejemplo, la otra 0,1, 0,1, 0,006, que pueden ser por distancia en kilómetros o por atenuaciones dentro de los rangos. Recordemos que una fusión de fibra óptica tiene que ser 0,01 dB de pérdida. Cuando ya tenemos sobre esos umbrales, ya el instrumento te marca como un error, y es lo que te está marcando acá. Y de hecho, si se fijan bien, vamos a hacer un zoom aquí. Si se fijan bien aquí, vamos a hacer otro zoom. Si se fijan bien, vemos que tiene una pequeña baja. ¿Ya? Esa es una atenuación. Aquí ya tenemos una atenuación, porque viene la energía y baja. Aquí se ve muy poco. Aquí vamos a ver en otro gráfico vamos a interpretar de distinta manera. Vamos a abrir una cabecera. Cuando hablamos de cabecera es cuando estamos midiendo desde el extremo A hasta el extremo B y vemos la otra cabecera. Se dan cuenta, esta es una fibra de 120 kilómetros, 125, 130, puede ser. Pero vemos acá el pic de inicio. Si dan cuenta acá, el pic es bastante alto porque estoy midiendo una fibra de 120 kilómetros, muy larga. Y aquí tenemos varios eventos en el camino. Pero lo principal acá es que se ve el cabecera, se ve el extremo final. ¿Cómo se identifica? Con una alta reflectancia, llega y baja. Eso significa que está viendo la copla o el ferrule del pigtail, ¿ya? Porque ahí se genera la reflectancia. Esto es una cabecera. Vamos a abrir ahora un loop, ¿ya? ¿Qué es un loop? Cuando conecto la fibra A, por ejemplo, tengo una fibra full duplex y lo A y lo B en el mismo lugar. Yo en el extremo final le hago un loop para probar la fibra completa. Y acá que vemos el pic de inicio, una atenuación, y acá vemos una reflectancia. Esta reflectancia hace referencia a los conectores. Acá por ejemplo puedo tener una copla FC o SC o cualquiera, pero al darme este gráfico yo lo identifico como una alta reflectancia, más conocida como conector. Y de vuelta vemos la cabecera. Acá si se dan cuenta se ve un poquito más delgadita, pero es solamente porque el gráfico es distinto, ¿ya? Pero cumple la misma función. Sube, avanza un poquitito, vamos a verlo con la mano, avanza un poquitito y vuelve a bajar. Esa es una alta reflectancia, porque estamos viendo un pigtail. Y vamos a abrir el otro, la atenuación. Y tenemos una atenuación. Recién le mostré una atenuación súper pequeñita como la que está acá, pero acá tenemos una alta atenuación.
la atenuación. Recién le mostré una atenuación pequeña. ¿Cuánto hablamos recién? De 0.3 dB de pérdida aproximadamente. No recuerdo muy bien, pero era muy bajito. Acá vemos una alta atenuación como la que estamos viendo aquí. Y esta, si yo la voy a buscar, dice que sería la 3, porque aquí ya me está marcando el instrumento que tengo una alta atenuación. Tengo 1.8 dB de pérdida. Esto es bastante grave para un tramo de fibra óptica. Si queremos, por ejemplo, obtener calidad y no tener pérdidas, ya esto 1.8 dB de pérdida se puede traducir igual en un poco más de atenuación. Por ejemplo, si yo mando 10, esto casi 2 dB de pérdida, quizás pueden ser 3 para la potencia óptica, o 4, no sé, por dar un ejemplo, por irnos al extremo, pero esto no debe ocurrir. Por la distancia, por ejemplo, debe estar ahí mismo quizás en la mufa anterior a la cabecera, porque acá, como podemos ver, sale la fibra, va avanzando por su ruta y llega al destino final. En este caso es una cabecera. Tengo la alta atenuación casi llegando al cliente, en este caso la cabecera. Y como se dan cuenta aquí, igual que recién, con la cabecera que les mostré, aquí se ve el pic y baja. Y lo que vemos acá es puro ruido. Es lo que ya el instrumento ya no alcanza a detectar, o el término de la fibra. Esa es una alta atenuación, como se interpreta. Y ahora les quiero mostrar una atenuación, o sea, una reflexión fantasma, que se le denomina reflexión fantasma, cuando tengo una alta reflexión, pero a lo largo de la fibra óptica se va repitiendo. Y eso es un fenómeno que le ocurre al instrumento, que cuando se tiene una alta reflexión. La fibra que estoy midiendo llega hasta los 9 kilómetros aproximadamente, que en este punto que está acá, 8 y medio más o menos, 9. Y la reflexión fantasma se sigue repitiendo, y si se dan cuenta, casi a la misma distancia, de 8 kilómetros más, se tiende a repetir lo mismo, pero con ruido. Por ejemplo, yo ya sé que este tramo, por la forma de la traza, que hasta aquí llega su cabecera y termina este término de fibra, y todo lo que viene para acá es ruido, y se repite la alta reflexión. Como le digo, es una traza que logra leer el instrumento cuando hay una alta reflexión. Así que eso les quería mostrar un poquito de cómo se interpretan los gráficos. En el próximo video que voy a subir, voy a hacer una medición real. Vamos a usar una bobina de lanzamiento, me voy a conectar directamente a una cabecera y vamos a analizar ahí en terreno lo que estamos midiendo. Así que si te gustó, deja tu like, sígueme, ahí pincha el botoncito de suscripción para seguir sumando ahí amigos Teleco en el canal. Así que muchas gracias por tu tiempo y gracias por acompañarme en este video. Chau.